Hubo un momento en la historia en que el cielo tocó la tierra y casi nadie se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Un momento silencioso, oculto, sencillo, pero con el poder de transformar todo. Y necesito contártelo. Solo comprendí la profundidad de ese instante cuando atravesé algo que me quebró por dentro. ¿Conoces esos días en que el alma se siente pesada? Cuando miras la vida y preguntas, Dios, ¿dónde estás, Señor? Pues sí, fue en una noche así que entendí algo sobre el nacimiento de Jesús que jamás salió de mí. Estaba sentada en la oscuridad de mi cuarto, con solo la luz de la calle colándose por la ventana. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latir, y en medio de ese dolor surgió una pregunta suave, casi susurrada. ¿Has notado dónde decidió nacer Dios? Esa pregunta me atravesó como un rayo, porque de repente todo cobró sentido. La historia que ya había escuchado 1000 veces escondía algo que nunca había visto. Y eso es lo que quiero mostrarte hoy, porque existe un detalle en el nacimiento de Jesús. Un detalle tan profundo, tan humano, tan divino, que puede transformar la manera en que ves tu propia vida. Y cuando entiendas ese detalle, nada te parecerá demasiado pequeño para Dios. Pero esto solo se hace evidente cuando volvemos a esa noche en la que todo el cielo se inclinó sobre la tierra y casi nadie lo percibió. La verdad es que no esperaba aprender nada en esa noche. Solo quería sentir alivio, volver a respirar, dejar de cargar ese peso que parecía acompañarme desde hacía semanas. Me senté al borde de la cama, abracé mis propios brazos, como quien intenta sostener los pedazos que se están desmoronando por dentro, y dejé que las lágrimas vinieran. No era un llanto desesperado, era ese llanto silencioso que no necesita ruido para ser profundo. La luz de la calle entraba por la ventana y formaba una línea tenue sobre el suelo. Me quedé mirando esa franja de luz, como si pudiera darme alguna respuesta. Y entonces una memoria surgió en mi mente. Esas historias que escuché desde niña, sobre un Dios que eligió nacer en la sencillez. Pero en esa noche, esa historia fue distinta. Era un espejo, porque mientras me sentía sin lugar, sin rumbo, sin fuerzas, recordé que María y José tampoco tenían dónde quedarse. Ellos también estaban cansados. También enfrentaron puertas cerradas. Y aún así, Dios estaba allí, oculto en medio de la carencia. Fue entonces que percibí algo que nunca antes me había tocado. A veces es cuando todo parece pequeño, insuficiente y desordenado, que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Volví a mirar esa franja de luz en el suelo y por primera vez en esa noche sentí una paz suave, casi imperceptible pero real, como si Dios estuviera diciendo, sé exactamente dónde estás y ahí también nazco. Y fue esa sensación la que me impulsó a revisar la escena del nacimiento de Jesús. Pero esta vez, no como una historia antigua, sino como algo vivo, palpitante, lleno de significado oculto. Significados que transformaron la forma en que veo a Dios y que pueden transformar la tuya también. Para entender lo que Dios me estaba mostrando en esa noche, necesité regresar al principio. No al mío, sino al principio de él. La historia está en Lucas 2, y cuanto más la leo, más noto que no es solo un relato antiguo. Es un retrato del alma humana y de la manera inesperada en que Dios actúa. Belén en ese tiempo estaba llena. Gente entrando y saliendo, familias apiñadas, casas abarrotadas por causa del censo romano. Las calles empedradas resonaban con pasos apresurados, voces mezcladas, el bullicio de animales. Y en medio de todo eso, una pareja cansada intentaba encontrar algún lugar para descansar. María sentía las contracciones acercándose. José cargaba con el peso de proteger a ambos, aunque sin saber cómo. Y las puertas se cerraban una tras otra. ¿Has vivido algo así? Momentos en que parece que todas las puertas se cierran al mismo tiempo, cuando miras a tu alrededor y te das cuenta de que no hay a dónde correr. Así estaban ellos. Y entonces, el único lugar disponible fue un establo, un espacio improvisado. Sencillo, oscuro, con olor a madera, paja y animales. No era digno,
No era bonito, no era cómodo, pero allí estaba. Allí, en el lugar que nadie elegiría, es donde Dios decide entrar al mundo. Y cuanto más imaginaba esa escena, más claro se hacía en mí. El cielo no necesita un escenario para rozar la tierra. Él elige lo improbable. Y fue entonces que un detalle me llamó la atención. Un detalle tan simple que pasa desapercibido, pero que carga con uno de los simbolismos espirituales más profundos de la Biblia. Y ese detalle, del que casi nadie habla, revela por qué Jesús eligió nacer de esa manera y lo que eso tiene que ver con tu corazón hoy. Cuando cerré los ojos en esa noche, algo dentro mío pidió silencio. Y por primera vez logré imaginar la escena no con la mente, sino con el corazón. Era noche en Belén. El aire estaba frío. La luna iluminaba apenas lo suficiente para revelar las sombras de casas y colinas a su alrededor. María, exhausta, respiraba con dificultad. José, con las manos temblorosas, trataba de acomodar lo poco que había en el establo. Un rincón limpio, algo de paja, un pequeño espacio para que ella pudiera recostarse. No había lujo, no había confort, no había nada más que necesidad y la presencia silenciosa de Dios. La lamparilla se movía con el viento, haciendo que la luz titilara sobre las paredes de madera. Las sombras de los animales se proyectaban en el suelo. El olor era fuerte. Era el olor del mundo real, no de un escenario idealizado. Y entonces, en la oscuridad de aquel lugar tan sencillo, la vida se hizo oír. El llanto suave de un recién nacido rompió el silencio de la noche, un sonido pequeño, pero que atravesó generaciones. María sostuvo a Jesús en brazos con una mezcla de cansancio, dolor y adoración. Sus ojos brillaban no por la luz, sino por la presencia. José, sin palabras, solo contemplaba. Tal vez no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que el cielo estaba allí, justo frente a él. Y cuanto más esa escena se formaba en mi mente, más sentía que algo dentro de mí se deshacía, como si estuviera mirando mi propia alma en ese establo. Porque esa escena me reveló una verdad profunda. Dios no eligió un palacio. Dios eligió la vulnerabilidad. Dios eligió nacer donde nadie lo creería. Y eso no fue un error, no fue casualidad, no fue improvisación, fue intención. Y esa intención encierra un mensaje que transformó por completo la forma en que comprendo a Dios, la fe, el propósito e incluso el sufrimiento. Porque hay un símbolo oculto en aquel primer pesebre, un símbolo que cuando se comprende, revela el propósito del nacimiento de Jesús y el propósito de Dios para tu vida. Cuando realmente permití que esa escena me tocara, algo se volvió claro. Dios no eligió el lugar más bonito, no eligió la casa más cómoda, no eligió el espacio más preparado. Él eligió lo improbable. Y esa elección siempre me intrigó. ¿Por qué un establo? ¿Por qué la paja? ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué la extrema sencillez? La respuesta que comenzó a crecer dentro de mí fue suave, pero profunda. Lo improbable revela la intención de Dios, porque nosotros los seres humanos estamos fascinados por lo grandioso. Pensamos que si algo es importante tiene que ser grande. Si es de Dios, debe ser perfecto. Si es divino, debe ser impecable. Pero Dios actúa distinto. Dios elige lo que nadie elegiría. Y cuando me di cuenta de eso, recordé un momento de mi vida en el que yo también me sentí demasiado pequeña, demasiado incapaz, demasiado improvisada. Como si yo fuera ese establo, un lugar sin brillo, sin preparación, sin nada especial. Solo que fue ahí, justamente ahí, donde algo comenzó a nacer dentro de mí. Y no lo noté en ese momento, porque estaba demasiado ocupada, mirando todo lo que me faltaba. Quizá tú también estés así. Quizá creas que Dios solo puede actuar cuando todo está en orden, cuando tu mente está en paz, cuando tus emociones están alineadas, cuando tu vida está lista. Pero el nacimiento de Jesús dice otra cosa. Dios nace donde hay espacio, no donde hay perfección. Y cuando entendí eso, el segundo aprendizaje me encontró, y es aún más profundo, porque habla del silencio en el que Dios decide nacer. El primer aprendizaje me tocó profundamente, pero el segundo me silenció por dentro, porque si Dios eligió nacer en lo improbable,
También eligió nacer en el silencio. No fue en una plaza pública, no fue ante multitudes, no fue con trompetas, reflectores o testigos importantes. Fue en el silencio de una noche común, un silencio tan profundo que hasta el viento parecía respetarlo. Y mientras imaginaba esa escena, me di cuenta de algo que nunca antes había notado. El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. La verdad es que el silencio asusta. Cuando no pasa nada, creemos que perdimos el rumbo. Cuando nada cambia, pensamos que Dios nos ha olvidado. Cuando todo está quieto, sentimos que estamos solos. Pero allí, en el establo, Dios estaba obrando en el silencio. Dios estaba naciendo en el silencio. Dios estaba realizando el mayor milagro de la historia, sin hacer ruido. Y eso me tocó profundamente. Porque en la noche en que lloraba en mi cuarto, lo que más me dolía era precisamente el silencio de Dios. No escuchaba respuestas. No sentía dirección, solo sentía el peso. Pero Él estaba allí, obrando donde yo no veía, gestando algo donde yo pensaba que no ocurría nada. Y quizás contigo sea igual. Tal vez, en este mismo momento, Dios esté naciendo en algún rincón silencioso de tu vida y tú aún no te has dado cuenta. Pero hay todavía un tercer aprendizaje, quizás el más profundo, que transforma por completo la forma en que entendemos a quien Dios elige revelarse primero. Mientras me sumergía en esa escena silenciosa del nacimiento, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí. ¿A quién eligió Dios para revelarse primero? Porque hablando humanamente, si el Hijo del Rey del Universo nace en la tierra, esperaríamos mensajeros que fuesen a los grandes, a los fuertes, a los líderes religiosos más influyentes, a los poderosos de la época. Pero eso no fue lo que sucedió. La Biblia dice que los primeros en recibir la noticia fueron pastores, hombres sencillos, rechazados socialmente, sin estatus, sin influencia, sin posición religiosa, sin poder. Y cuanto más pensaba en eso, más comprendía la grandeza de esa elección. En aquella época los pastores eran considerados impuros, no tenían prestigio, no tenían voz, eran los olvidados de la sociedad, pero fueron precisamente ellos quienes escucharon primero. Ellos, los improbables, ellos, los invisibles, ellos, los que nadie elegiría. Y al recordar eso, una emoción distinta me atravesó, porque me di cuenta de que en muchos momentos de mi vida yo también me sentí así. Al margen, pequeña, invisible, sin entender por qué Dios permitiría ciertos silencios, ciertas esperas, ciertos dolores. Pero de repente todo se conectó. Dios siempre empieza revelando su amor a quienes se sienten menos dignos. Los pastores no estaban buscando a Jesús, pero Dios los estaba buscando a ellos. Y mientras dejaba que esta verdad me tocara, comprendí cuánto cambia eso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Tal vez creas que no mereces nada, que Dios no te ve, que tu fe es demasiado pequeña. Pero es justamente ahí donde Él se acerca, porque hay una razón profunda por la cual Dios eligió a los olvidados, y esa razón puede transformar completamente tu comprensión del amor de Dios. Cuanto más meditaba sobre esta elección divina, más claro todo se volvía. Dios no solo nació en lo improbable, Él se reveló primero a los improbables. Y esto no es un detalle teológico, es una declaración de amor, porque cuando Dios elige mostrar a Jesús primero a los olvidados, está diciendo algo muy profundo. Mi amor no sigue la lógica humana. Yo veo a quienes ustedes no ven, valoro a quienes ustedes ignoran. Comienzo donde el mundo termina. Los pastores estaban fuera de la ciudad, fuera de las conversaciones importantes, fuera de la religión organizada, fuera del reconocimiento humano, pero estaban dentro del corazón de Dios. Y eso me tocó profundamente, porque comprendí cuántas veces yo misma intenté encajar en los lugares equivocados, en los círculos equivocados, en expectativas equivocadas. Cuántas veces intenté ser aceptada o reconocida por personas que ni siquiera tenían espacio para mí. Cuántas veces me sentí afuera, y tal vez tú también te hayas sentido así. No importa cuánto hagas, siempre parece que no es suficiente. No importa cuánto intentes acercarte, parece que no hay lugar para ti. No importa cuánto trates de explicarte, parece que nadie escucha.
Pero el nacimiento de Jesús nos recuerda que es en los lugares ocultos donde Dios revela las cosas más grandes. Él no busca escenarios, Él no busca estatus, Él no busca currículums, Él busca corazones. Y cuando encuentra un corazón sencillo, aunque esté herido, cansado o inseguro, Él se revela ahí. Y aquí entra uno de los símbolos más poderosos de toda esta historia, un símbolo que casi nadie percibe, pero que cambia por completo el significado del pesebre. Cuando pensé en el hecho de que Dios eligió pastores para presenciar el nacimiento, algo dentro de mí se expandió. Y fue entonces cuando un detalle comenzó a brillar en mi mente. El pesebre. Lo leemos rápido como si fuera solo una cuna improvisada. Pero cuanto más meditaba, más entendía que no era un detalle menor, era el corazón del mensaje. El pesebre era un lugar de alimento. Era donde comían los animales. Un objeto simple, gastado, marcado por el uso, el tiempo, el polvo. Y de repente todo hizo clic. El primer lugar donde fue puesto Jesús fue un lugar de alimento, no un trono, no una cama real, no una cuna limpia y bonita, un lugar de alimento. Y eso es maravilloso, porque Jesús no vino solo para nacer, vino para ser alimento del alma. Vino para nutrir lo que estaba vacío, vino para saciar lo que estaba seco, vino para llenar lo que faltaba. El pesebre no fue un accidente, fue un anuncio silencioso. Yo soy el pan de vida, yo soy alimento para corazones hambrientos. Vine para sostener al mundo. Y cuando eso tocó mi corazón, recordé cuántas veces intenté alimentarme de cosas que no sostenían la aprobación de los demás, la necesidad de control, el deseo de ser fuerte todo el tiempo, las expectativas que yo misma creé, pero nada de eso alimentaba, nada de eso sostenía. Todo eso solo me dejaba más cansada. Y tal vez tú también conozcas ese lugar, ese vacío que tratamos de llenar con cualquier cosa, menos con Dios. Lo entendí. El pesebre es una invitación a descansar donde Dios decide nacer, una invitación a alimentarse de lo que realmente sostiene. Pero la historia no termina ahí, porque aún hay otro símbolo en la noche del nacimiento que revela cómo Dios ilumina caminos que parecen completamente oscuros. Cuando la revelación sobre el pesebre se asentó dentro de mí, surgió otra imagen: la luz. La Biblia dice que en esa noche, la gloria del Señor resplandeció alrededor de los pastores. Una luz intensa, inesperada, llena de presencia. Y cuanto más pensaba en eso, más comprendía algo profundo. Cada vez que Dios se revela, ilumina donde antes había oscuridad. Los pastores estaban en el campo, en el frío de la noche, rodeados por el silencio. Ellos no esperaban nada, ellos no buscaban nada. Solo estaban viviendo su rutina cansada, común, repetitiva. Y de repente, la luz. Una luz que rasga la noche como una señal divina diciendo: estoy aquí. Los veo. Me importan cosas que nadie ve. Esa parte me conmovió profundamente porque esa noche en mi habitación yo también estaba en la oscuridad. No una oscuridad física, sino esa oscuridad interna que el alma conoce tan bien. Esa oscuridad que llega cuando estamos sin fuerzas, sin respuestas, sin dirección. Y aún así, en medio del silencio, una luz surgió dentro de mí. Suave, pequeña, pero suficiente para recordarme que Dios aún se revelaba, incluso en los momentos en que menos lo esperaba. La luz siempre aparece, quizá no como un gran resplandor, sino como un destello de esperanza, una paz que llega sin pedir permiso, un pensamiento silencioso que susurra: continúa, estoy aquí. Pero la luz no fue lo único que guió a los pastores. Había algo aún más profundo ocurriendo esa noche, algo que habla directamente sobre propósito y dirección. Después de la luz, después de la revelación, después del anuncio, los pastores hicieron algo simple, pero profundamente simbólico. Se levantaron, dejaron el campo, dejaron la rutina, dejaron su zona de confort, dejaron lo familiar y fueron al encuentro de Jesús. Ese movimiento me tocó profundamente, porque a veces queremos que Dios lo haga todo,
Queremos que Él traiga respuestas, transforme caminos. Saint Dolores, pero no damos ni un solo paso. Los pastores nos recuerdan que cuando Dios ilumina, Él no obliga, Él invita. Y cuando el corazón escucha, se mueve. Caminaron en la noche. No había mapas, no había señales, no había indicaciones. Solo siguieron la palabra que recibieron. Y eso es fe en su forma más pura. Mientras meditaba en esto, entendí que muchos de mis momentos de estancamiento no eran por falta de dirección, sino por miedo. Yo sabía lo que debía hacer. Sentía lo que Dios me estaba diciendo, pero tenía miedo de dar el primer paso. Tal vez tú conozcas esa sensación, esa tensión entre lo que sabes que debes hacer y el miedo a lo que puedas encontrar en el camino. Pero el nacimiento de Jesús nos recuerda una verdad profunda. Cuando el corazón decide moverse, Dios revela el camino mientras caminamos. Y fue precisamente ese movimiento, ese levantarse silencioso, lo que abrió espacio para una de las escenas más conmovedoras de toda la historia. Una escena que revela el impacto del encuentro con Jesús. Cuando los pastores finalmente llegaron al establo, imagino que guardaron silencio por unos segundos. No un silencio vacío, sino ese silencio lleno de reverencia cuando el corazón entiende que está ante algo sagrado. La lamparilla titilaba, la paja crujía bajo los pies. El olor era simple, casi áspero, pero había una presencia, una paz, una luz que no venía de la lamparilla. María sostenía a Jesús con cuidado, como quien sostiene el propio misterio de Dios. José observaba con una mezcla de cansancio y adoración. Y los pastores, aquellos hombres sencillos, sucios de tierra, cansados del trabajo, cubiertos de polvo, se quedaron allí, quietos, contemplando. Y fue entonces cuando entendí algo profundo. Cuando alguien se encuentra con Jesús, el alma lo reconoce, incluso antes de comprender. No importa si sabes teología, no importa si puedes explicarlo, no importa si entiendes cómo funciona. Cuando Él está presente, algo dentro de nosotros simplemente se inclina. Recordé mi propia vida, como, incluso en momentos de confusión, siempre había una paz que llegaba sin razón aparente, una presencia suave, un alivio silencioso, un toque invisible que decía, estoy aquí, no estás sola. Los pastores no recibieron un sermón, no recibieron una clase, no recibieron explicación alguna, recibieron presencia. Y es esa presencia tan simple y tan poderosa la que revela el siguiente aprendizaje, lo que ocurre dentro de mí. Sí, nosotros cuando dejamos que Jesús nazca en los lugares más improbables de nuestra propia alma. Mientras meditaba en la escena de los pastores ante el niño, algo dentro de mí empezó a responder. No era una comprensión intelectual, era un reconocimiento silencioso. Porque hay una transformación que no comienza por fuera, comienza por dentro. La Biblia dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. Pero eso solo ocurrió porque algo había nacido en ellos, antes de nacer a su alrededor. Y eso tuvo tanto sentido para mí esa noche, porque durante mucho tiempo esperé que Dios cambiara primero mis circunstancias, que abriera puertas, que quitara cargas, que resolviera situaciones. Pero el nacimiento de Jesús nos muestra que la transformación divina comienza en el lugar más oculto, el corazón. Es como si Dios dijera, antes de cambiar lo que está a tu alrededor, quiero cambiar lo que está dentro de ti. Y ese cambio no es ruidoso, no es explosivo, no es repentino. Es sutil, es como una luz que nace en la oscuridad, como un calor suave en un día frío, como un soplo que despierta lo que estaba dormido. La presencia de Jesús dentro de nosotros no necesita grandes manifestaciones, solo necesita espacio. Y a veces ese espacio surge precisamente en los momentos en que creemos que nada está ocurriendo. Eso fue lo que me tocó. No es la grandeza de nuestra vida lo que revela a Jesús, es la apertura de nuestro corazón. Pero aún hay un último movimiento en esta historia, un movimiento silencioso y oculto que revela cómo Dios siembra propósito incluso en las noches más comunes de nuestra vida. Mientras seguía contemplando aquella escena del nacimiento, una verdad comenzó a tomar forma dentro de mí. Dios actúa en silencio, pero nunca de forma aleatoria.
El nacimiento de Jesús parece pequeño, parece discreto, parece oculto, pero cada detalle tiene propósito. Cada silencio tiene intención, cada simplicidad encierra significado. Y fue entonces cuando una imagen vino a mi mente. La semilla. La semilla es pequeña, casi insignificante. La miras y no imaginas el árbol que está escondido dentro de ella, la sombra que generará, el fruto que dará, el impacto que tendrá. La semilla no parece poderosa, pero lo es. Y el nacimiento de Jesús es exactamente eso. La promesa más poderosa de Dios, envuelta en la forma más simple. Cuando entendí eso, comencé a mirar mi vida de manera diferente. Me di cuenta de que muchas cosas que había menospreciado, pequeños comienzos, pequeños pasos, pequeñas señales, eran en realidad semillas, cosas que Dios estaba sembrando sin que yo me diera cuenta. Y tal vez tú también tengas semillas así dentro de ti ahora. Pequeñas ideas, pequeños cambios, pequeños movimientos que parecen frágiles, pero que llevan algo inmenso en su interior. El propósito de Dios no siempre llega como un rayo de luz. Casi siempre comienza como una semilla silenciosa. Y es precisamente de esa semilla, de ese nacimiento silencioso dentro del alma, que surge la última y más profunda lección de esta historia. Y entonces, después de volver a mirar cada detalle de aquella noche, después de ver lo improbable, el silencio, la luz, la sencillez y la semilla, la última lección finalmente se volvió clara para mí. Jesús no nació solo en aquel establo. Él nace hoy en cada lugar donde le damos espacio para nacer. Y esta verdad es tan simple y tan poderosa que lo cambió todo dentro de mí. Porque no importa. Si tu vida está desordenada, si tu corazón está cansado, si tu alma está en la oscuridad, si tus puertas se están cerrando, si tus días parecen demasiado pequeños, si tu fe parece frágil. Dios no necesita que todo esté perfecto para nacer en ti. Dios solo necesita espacio. Eso fue lo que María y José ofrecieron, espacio. Eso fue lo que los pastores ofrecieron, espacio. Eso fue lo que el establo ofreció, espacio. Y eso es lo que Él nos pide, porque cuando Jesús nace dentro de alguien, nada permanece igual. La tristeza encuentra consuelo, el caos encuentra sentido, el silencio encuentra respuesta, la oscuridad encuentra luz, lo común encuentra propósito. Y mientras concluía esta reflexión aquella noche, sentí dentro de mí una paz que no sentía desde hacía meses, una paz que no vino de una solución externa, sino de un nacimiento interno. Tal vez tú estés viviendo algo así ahora, tal vez estés en un momento silencioso, improbable, incómodo, pero aún así lleno de posibilidad divina. Entonces mi oración es simple: que Jesús nazca de nuevo dentro de ti, exactamente donde menos lo esperas. Porque el nacimiento de Jesús no fue solo un evento en la historia, fue y aún es una invitación. ¿En qué parte de tu vida sientes que Dios está intentando nacer hoy?